Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Pues aquí seguimos juntitos, Nieves. Esperando que no se nos cruce una fumata por el camino. O sí, si se cruza, pues ya contaremos de qué colores. Estamos en una semana de grandes acontecimientos mundiales, en presente, como es el cónclave, y también en pasado. En este caso, en código de historia, porque estos días, y digo días en plural, con toda la intención, no solo un día, sino que son dos, por lo menos, se conmemoran 80 años de la rendición de la Alemania nazi, de la Alemania del Tercer Reich. Reich. Sí, es verdad. Además es un aniversario redondo, ¿no? Sí, es un aniversario vale. 80, ya lo he dicho. Hoy y mañana se cumplen, y digo hoy y mañana, 80 años de las dos rendiciones incondicionales de Alemania, que fueron el 7 y el 8 de mayo de 1945. Hay que contar esto de las dos, ¿eh? Sí. Y exactamente, es que hubo dos capitulaciones, ahora enseguida lo vemos. Con aquellas rendiciones incondicionales terminó el sueño supremacista de la ultraderecha alemana y de la mayoría de los alemanes, que la apoyaban, no lo olvidemos. Y luego lloriqueaban su desgracia por las esquinas de una Alemania devastada, con 131 ciudades bombardeadas, con un 20% de las viviendas destruidas, Qué desastre. con 7,5 millones de personas sin hogar, con 5 millones de alemanes muertos, con 1 millón de mujeres violadas por los aliados, porque claro, Hitler rompió todas las reglas y ya no hubo reglas que respetar. Así terminó el Reich de los 1000 años, que anunció Hitler en un mitin de 1934, cuando fíjate que solo llevaba un año en la Cancillería y ya había suprimido derechos y libertades, se había cargado la democracia, libros a la hoguera, extranjeros demonizados, y bueno, ahí estaban millones de alemanes aplaudiendo todas las decisiones de aquel garrulo, porque era un garrulo, sin formación, politoxicómano, creyéndose además los alemanes que Alemania iba a ser la brújula del mundo y aquel charlatán iba a ser el líder indiscutible. El Reich de los 1000 años no pasó de 12, pero vaya la que lió y vaya mundo que nos dejó. Eso sí, los alemanes que aplaudieron al charlatán luego esquivaron la culpa, como la solemos esquivar en todas partes, Ya da igual que sea en Valencia, en Estados Unidos, en Madrid, en Argentina, en Brasil, da igual. Cuando los charlatanes hacen lo que dijeron que iban a hacer, ya no vale culpar a todo Dios, menos a los ciudadanos que han puesto ahí al charlatán. Bueno, o a la charlatana. The sun on the meadow is summery warm. The stag in the forest runs free. But gather together to greet the storm. Tomorrow belongs. ¿Te acuerdas de esta canción nazi en cabaret, me pone en la los pelos peli? de punta. Sí, pero y cómo va creciendo la canción además. Oye, recordemos que estas dos rendiciones de las que hablamos hoy no acabaron con la Segunda Guerra Mundial. Terminó en Europa primero, pero siguió luego en el Pacífico. ¿Y por qué tuvo que haber dos rendiciones? ¿Con una no era suficiente? No, es que a mí este era un asunto que cuando leía me despistaba mucho, porque cada vez que veía eso de la rendición de Alemania no entendía cómo era posible que un hecho tan sumamente importante bailara tanto la fecha. En unos sitios dicen que Alemania se rindió el día 7, en otros que se rindió el día 8, pero es que en Rusia es fiesta nacional el día 9, sí, porque es el día de la victoria, el día que se rindió Alemania, porque eso es verdad, se tuvo que rendir dos veces, una ante los aliados occidentales y otra ante todos, pero sobre todo ante los soviéticos. Siempre que hablamos del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, nos limitamos, es cierto, al búnker, al suicidio de Hitler, a la entrada del Ejército Rojo en Berlín. Pero ¿qué pasó aquella semana desde que Hitler se pegó un tiro en la cabeza, mucho tardó, hasta que se firman las dos rendiciones? ¿Quién fue el jefe del Estado en el Reich aquella semana? ¿A quién designó Hitler? ¿Y por qué no nombró a ninguno de los famosísimos nazis? Ni a Goering, ni a Himmler, ni a Goebbels, ni a Bormann. Hitler nombró presidente del Reich, jefe de Estado, a un almirante que, bueno, salvo los especialistas, a la mayoría no nos suena de nada. Era el almirante Karl Dönitz. Era un tipo con una carita de no haber roto un plato en su vida, rubito, que hizo mucho daño en la guerra y que pese a ello solo fue condenado luego a 10 años de prisión en los juicios de Nuremberg y que murió plácidamente en su cama a los 89 años. Poca condena
para un asesino nazi, pero seguramente negoció bien su salida, es probable, mientras a los otros nazis los colgaban o iban suicidándose en fila de a uno. Cuando has dicho que este hombre hizo daño durante la guerra, es porque este almirante Donitz fue el que trajo durante bastante tiempo de cabeza a los submarinos aliados con los ataques en el Atlántico, con aquella táctica conocida como manada de lobos. Sí, era una cosa, la verdad es que era un tío, los nazis eran malos, pero también eran listos. Era una táctica que consistía en que los submarinos nazis patrullaban en solitario para buscar a un submarino aliado y cuando lo localizaban se informaba a un mando central para que coordinara por radio a los submarinos de la zona y atacaban en manada, atacaban como si fueran lobos al objetivo aliado localizado. Y estas comunicaciones por radio, por supuesto encriptadas por unas máquinas que le va a sonar a la gente, los nazis las llamaban Enigma. Enigma, claro. Pues esto tenía desesperado a los británicos porque no había forma de saber cuándo, dónde y cómo iban a atacar un objetivo. Hasta que vino el gran matemático y precursor de la informática, Alan Turing, descifró Enigma. Y bueno, los nazis lo tuvieron ya muy difícil para atacar por sorpresa y en manada. En premio a su gran trabajo y a su mente brillante, el Imperio Británico persiguió, encarceló, castró químicamente y provocó el suicidio de Alan Turing porque era homosexual. Claro, que imperdonable aquello. El caso es que este comandante en jefe, este tal Donitz, fue designado por Hitler como su sucesor para sorpresa de las celebrities nazis y del propio Donitz, que dijo, ¡ups! Black cats creep across my path until I'm almost mad. I must have roused the devil's wrath, 'cause all my luck is bad. I make a date for golf, and you can bet your life it rains. I try to give a party, but the guy upstairs complains. Claro, porque a todo esto, el hombre ¿dónde estaba? O sea, cuando ocurría todo eso ya, cuando ya en los últimos días del final de la guerra, ¿dónde estaba Donitz, no? Y otra cosa, o sea, Hitler lo designa para que negocie la rendición, ya los flecos que quedasen, o le encarga seguir combatiendo. A ver, por lo que dijo el propio Donitz, tiempo después, Hitler sabía que, estoy abriendo comillas, que solo un hombre razonable con una reputación honesta como marinero podría hacer una paz decente. O sea, de entrada no tenía abuela. Hombre, un nazi hablando de razón, de honestidad y decencia, pues te deja casi tan cuajada como ver a Feijóo intentando situar Huelva en el mapa, pensando. Donitz estaba al norte, muy al norte de Alemania, que preguntaba, no podía estar más al norte porque estaba en Flensburg, es un pueblo que está justo en la frontera con Dinamarca. Allí es donde recibió el telegrama de que era el nuevo presidente del Reich. Y el que debía decir algo así como el telegrama, digo, calienta que sale, macho, que eres tú. Y debió pensar yo, ¿y qué pasa con Goering? Que lo declaró su sucesor. ¿Y con Himmler, que era su perro fiel? ¿Y qué pasa con Goebbels, que era su rata mascota? Bueno, si hubieran podido explicárselo desde el búnker, le hubieran dicho, bueno, tú no sabes la que hay liada aquí abajo. O sea, Hitler se ha pegado un tiro, pero antes ha echado Goering del partido nazi y ha ordenado que lo detengan porque es que no se le ha ocurrido otra cosa que preguntarle al Führer si se sentía capacitado para seguir o cogía él ya las riendas del Reich. Bueno, ¿cómo se ha puesto Adolfo? A Himmler también ha dejado ordenado que lo detengan, porque llevaba días maniobrando por su cuenta a ver cómo salvaba el pellejo. Se iba ofreciendo por ahí, usando a los suecos de intermediarios, para llevar las negociaciones de la rendición de Alemania. Y le llegó a decir, es que este tío era increíble, le llegó a decir a Eisenhower que se ofrecía para ser el jefe de la policía para cuando los estadounidenses entraran en Berlín. No, por pedir que no quede. Este era Himmler, o sea, era tremendo. Y bueno, ya le debieron decir, ¿para qué te voy a contar? Los demás en el búnker están todos borrachos y Goebbels se está suicidando y no se puede poner. O sea, que quedas tú. Pobre Donitz. Oye, ¿y cómo fue esa negociación para llegar finalmente al protocolo de las dos rendiciones? Pues la negociación fue inmisericordia por parte de los aliados, como no podía ser de otra manera, pese a que el cerillo del marinero Donitz pretendía ponerse chulo y elegir ante quién y en dónde se rendía. Eisenhower, el yanqui, que estaba al mando de los aliados en el frente occidental, o sea, al oeste de Alemania, estos tenían el cuartel general en la ciudad francesa de Reims, porque es que luego estaba el frente oriental, que estaba al este de Alemania, que ahí el mando lo tenían los soviéticos. Bueno, pues le dice el yanqui que rendición
a todos e incondicional, o sea, delante de todo el mundo, que eso de que iba a elegir nada. Y Deutsch dice que ni de coña, que Alemania solo se rinde incondicionalmente a los aliados del oeste. Claro, o sea, lo último que querían los alemanes era caer en manos no me extraña. de Stalin. Bueno, pues porque no hubieran ido a tocar las narices Sí, sí. y a invadirlos. Pero ya me dirás qué capacidad de maniobra tenían los alemanes. Pues ninguna. Eisenhower le dijo todo esto, a base de WhatsApp, claro, porque esto era todo WhatsApp, telegramas, tal. Le dijo, mira, o te rindes ya y te rindes a todos, o reanudo los bombardeos y cierro todas las fronteras por donde ahora están huyendo como conejos los soldados nazis de los soviéticos. Los dejo atrapados en el este, ¿eh? O sea que tú verás. Y ahí el nazi honesto y razonable dijo, bueno, vale, ¿dónde hay que firmar? También dicen que estuvo ganando tiempo porque no solo los soldados nazis salían como conejos del este, Ya. también muchos alemanes civiles intentaban huir de Alemania hacia el oeste antes de que entraran los soviéticos, que además venían con muchas ganas. Hoy será un día especial porque estoy muy alto de moral. He cogido mucha confianza, he estado concentrado toda la semana y hoy no te escaparás. Voy tranquilo, no quisiera hacerlo mal, controlando despacito, llegaré al final, porque hoy no te escaparás. Ese era el objetivo de muchísima gente, ¿no? En ese momento, escapar, huir, Era poner tierra de por medio, lo que debe debía ser ser aquello, horroroso madre aquello. mía. Oye, y lo de Donitz, de firmar 2 veces en 2 lugares distintos y días distintos, En días ¿no? distintos, sí. Que es Ahí- el de ahí- comienzo de la conversación, Claro, 2 ahí, días ahí es distintos. donde me venía a mí, digo, porque en unos sitios dice que se rindieron el 7 y otro día se rindieron el 8, no lo entendía. Bueno, no, el Deutsch este no fue a firmar, este envió a otro, Ah. envió al general al general Alfred Joll a Reims y allí firmó la rendición a las 3 menos 20 de la madrugada del 7 de mayo. ¿Eh? O sea, ¿Qué día era? Ya era lunes. Lunes. Lunes, claro. Efectivamente. Fue una rendición inmediata, simultánea e incondicional de todos los Claro, frentes. como para poner condiciones. Claro, claro. Pero la guerra seguía, porque claro, ya sabes que una cosa es cuando se firma y otra es el alto del fuego. Esto ya ocurrió también en la Primera Guerra Mundial, que firmaron la paz y después de firmar la paz murieron 3.000 soldados, Sí, sí. porque no se declaró, Sí, 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 declaró sí. el alto el fuego. Aquello fue tremendo. Bueno, el caso es que la guerra seguía y pese a que firmaron el alto el fuego no se produjo, porque aquí no se fiaba nadie de nadie. Además, eso de que los aliados del frente occidental monopolizaran la rendición incondicional de Alemania, con solo presente un oficial soviético, que además era un oficial de Chichinabo, pues eso no. Stalin quería su ceremonia en Berlín. Yo quiero mi propia ceremonia y a lo grande. La ciudad que él ya había tomado y quería además que estuviera un peso pesado soviético presente y con un peso pesado alemán firmando la rendición. Nada de también mandar a un general de tercera. Y ojo, con el propio peso pesado de los aliados occidentales también allí, Eisenhower. Eisenhower. Y esta fue la segunda rendición que se firmó en Berlín el martes 8 de mayo a última hora y se estableció el alto el fuego a las 11 de la noche y 1 minuto. Ahí es cuando acabó oficialmente la guerra en Europa. Y por eso en Francia es fiesta el día 8, pero en Rusia la fiesta es el día 9. Cambio horario, porque allí era 1 o 2 horas más y mientras la paz llegó a Europa el día 8, Ajá. a la Unión Soviética llegó el día 9. Por eso el viernes van a montar la que van a montar en Moscú. Sí, sí. Exactamente, Muy bien, eso muy es. bien. Es por la misma razón que en las Islas Canarias celebraron la muerte de Franco 1 hora antes que nosotros. ¿La en muerte de península. Franco has dicho? 1000 años tardó en morirse, pero por fin la palmó. Los muertos del cementerio, ole, ole, están de fiesta mayor. Seguro que está en el cielo, a la derecha de Dios. Adivina. Pero da adivinanza. Fíjate, hemos empezado hablando de Hitler y terminamos con Franco.
Fíjate, el hilo de la historia, Sí, y de la historia y demás cosas, y en ¿no? mitad el Papa, todo va de dictaduras. Sí, sí, sí. Por favor. Eso tiene mucho menos. A ver. Dale. A su entierro de paisano asistió Napoleón, Torquemada y el caballo del noble Cid campeador, Marcelino de cabeza, marcándole a Rusia un gol, el coño de la Bernarda y un dentista de León. Bueno, nos vamos a marchar como siempre hasta ahora a las ventanas autonómicas y regionales, esperando si aparece algún tipo de fumata en el Vaticano, que en principio se supone que tras este primer asalto del cónclave será fumata negra. Pero si hubiera una sorpresa descomunal, que tuviéramos nuevo Papa en los próximos minutos, pues ya lo contaremos. Y si no, pues... Para eso estamos. A otra cosa, mariposa. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.